Bueno, nos queda por ver en materia de desalojo el contenido de la demanda. ¿Sí? Sabemos que es un aspecto fundamental porque de acuerdo a cómo se encare esa demanda, en alguna manera va a definir la suerte del proceso. ¿Sí? Para esto tenemos que considerar 4 aspectos fundamentales que deben estar contenidos en la demanda. El primero tiene que ver con la identificación de la parte demandada. ¿Sí? En este aspecto puede pasar que ya tengamos identificado a quién es el demandado, porque si hemos, por ejemplo, suscrito un contrato de locación, claramente yo sé que la acción se va a dirigir contra esa persona. Lo mismo pasa en un comodato, en un contrato de depósito o en algún otro acuerdo del cual surja de quién es la obligación de restituir la cosa. Ahora, puede pasar, ¿sí? Si estamos frente a desalojos donde hay intrusos, en los que yo no pueda saber en primer término a quién tengo que demandar. En ese contexto, lo primero que debemos hacer en el escrito de demanda es pedir que se realice un mandamiento de constatación, ¿sí? A fin de que se pueda identificar a las personas que están ocupando el inmueble, ¿sí? Una vez cumplida con esta primera etapa, ¿sí? Y que tengo identificado a los ocupantes del inmueble, voy a continuar el proceso contra las personas que haya identificado el oficial de justicia. Ahora bien, sea que yo tengo identificado a los demandados porque fueron con quienes se suscribió el contrato en virtud del cual ahora tienen que restituir la cosa, o sea que fueron identificados en el mandamiento de constatación, siempre tengo que incluir en la demanda al codemandado genérico, ¿sí? Esto es fundamental por varios motivos. En primer término, porque más allá de que yo tenga identificado a quién es el demandado en el proceso, puede pasar que se incorporen nuevas personas a la ocupación del inmueble, ¿sí? De hecho, digamos, un proceso sabemos que lleva un cierto tiempo, ¿sí? Y en ese contexto puede pasar que otras personas se hayan incorporado a la ocupación del inmueble con posterioridad, incluso porque el propio demandado les habilitó el acceso. También puede pasar que yo entable la demanda contra aquel que figura como contraparte en el contrato, pero que dirán durante la celebración o durante la ejecución de ese contrato también los incorporó. ¿Sí? Pensemos un caso sencillo donde yo celebro un contrato con una persona que en el momento de la celebración es soltera o no tiene pareja, y durante el proceso, ¿sí? Durante el cumplimiento del contrato, se pone en pareja y trae a su pareja a vivir al mismo inmueble, o producto de esa relación nacen hijos que también se incorporan, obviamente, a la vivienda en el inmueble, o puede haber pasado que no forma pareja, pero que invita a compartir los gastos de la vivienda con un amigo o una amiga que también pasan a residir en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, estas son 2 de las situaciones posibles, pueden ser muchas más. Entonces, siempre tengo que incluir al codemandado genérico. ¿Por qué? Si yo no incluyo al codemandado genérico, al momento en el que el juez dicte la sentencia receptando favorablemente la demanda y ordene el lanzamiento, el juez va a ordenar el lanzamiento contra las personas que se hayan identificado en la demanda. Y si yo identifiqué únicamente a una persona X dando su nombre y apellido, el juez al momento del lanzamiento va a disponer que el lanzamiento se cumpla contra esa persona a la cual yo mencioné en la demanda, ¿sí? Ahora, si yo en la demanda digo, demando a determinada persona y a todo otro ocupante que esté dentro del inmueble, cuando el juez dicte la sentencia y mande a cumplir el lanzamiento, va a disponer que se proceda al desahucio respecto de determinada persona y demás ocupantes o subocupantes que hubiera en el inmueble, ¿sí?
Entonces, el oficial de justicia, al momento en que tenga que cumplir la demanda, lo va a hacer de esta manera. Va a identificar a la persona que está en el inmueble, que fue demandada y que probablemente esté en el inmueble, y a todas aquellas personas que no puede identificar, las va a incluir dentro de este codemandado genérico, de estos ocupantes o subocupantes, ¿sí? Porque otra situación posible puede configurarse en que quien fue demandado, ¿sí?, durante el proceso haya conseguido cómplices o personas que buscan complejizar, ¿sí?, la instancia del desalojo y transmita la tenencia de la cosa a un tercero para desviar la atención, ¿sí? O incluso puede pasar que realice acuerdos con terceros que desconocen, ¿sí?, la situación en la que se encuentra ese demandado, ¿sí?, desconocen la instancia de un proceso de desalojo y acuerdan recibir el inmueble, por ejemplo, porque suscriben un contrato de locación con esta persona. Si yo no los tengo identificados en ese escrito de demanda, corre el riesgo de que después, cuando vaya a cumplirse el lanzamiento, el oficial de justicia no pueda, ¿sí?, desalojar a las personas que no están identificadas en ese mandamiento, ¿sí? Por lo tanto, la indicación del codemandado genérico resulta sustancial para que en el momento en que yo tenga que efectivamente recuperar la cosa, pueda avanzar contra todo ocupante que se encuentre dentro del inmueble. Otro de los aspectos que es fundamental en el escrito de demanda es el relato de los hechos, ¿sí? Del relato de los hechos no debe quedar dudas de que quien está demandando, es decir, el actor, está en la facultad, en el derecho de exigir la restitución, ¿sí? Siempre tengo que encarar el escrito de modo tal de que yo soy quien está con el derecho de exigir la restitución y que soy quien detentaba la posesión y que entregué el uso o la tenencia del inmueble a un tercero, ¿sí?, quien a su vez está obligado a restituir la cosa. Debe ser lo más preciso posible el texto de esa demanda para que no quede lugar a dudas de esa circunstancia, de que yo soy quien tenía la posesión de la cosa y que hay un tercero que tiene la tenencia y que está obligado a restituir, ¿sí? De esto no deben quedar dudas. Y el cuarto aspecto, muy importante, también tiene que ver con la prueba, ¿sí? Yo tengo que acompañar prueba que pueda dar cuenta al juez de que existe deber de restituir del demandado, ¿sí? Obviamente que se puede acompañar la prueba testimonial, ¿sí?, pero no nos podemos basar únicamente en ese tipo de prueba. Tenemos que acompañar documental que permita acreditar la circunstancia en la que hay obligación de restituir, ¿sí? Contrato de locación, contrato de comodato, incluso cualquier otro documento, ¿sí?, que no tenga la figura de un contrato típico, pero del cual pueda observarse que quien es demandado está obligado a restituir la cosa. Se han visto en varias ocasiones que se promueven juicios de desalojos en los cuales el actor presenta título de propiedad, ¿sí?, y dice, bueno, como yo soy el titular del dominio del inmueble, acompaño el título de propiedad, ¿sí?, y en base a eso el demandado está obligado a restituir, ¿sí? Esto es inexacto, es incorrecto. El título de propiedad es un indicio, ¿sí? No hace ni más ni menos que acreditar uno de los dos elementos del derecho real, que es el título suficiente, pero que no dan cuenta alguna de que yo entregué la cosa a un tercero en virtud de un pacto y que ese tercero está obligado a restituir. O tampoco dan cuenta de que ese tercero es un intruso y que como tal está obligado a restituir, ¿sí? Con lo cual el título de propiedad per se no alcanza para resolver la cuestión en el juicio de desalojo, ¿sí? De hecho, la mayor de las veces ni siquiera será necesario acompañar el título de propiedad si yo tengo prueba documentada de que aquel que es accionado está obligado a restituir la cosa, ¿sí? Por lo tanto,
tengamos esto como una premisa en cualquier juicio de desalojo. Es preferible acompañar toda prueba que haga a la acreditación de la posesión que tiene el actor sobre la cosa y del deber de restituir que tiene el demandado, ¿sí? Y no tanto lo que tiene que ver con los títulos, ¿sí? Porque los títulos pueden funcionar como un indicio, pero imaginemos un supuesto donde yo acompaño un título de propiedad, ¿sí? Invocando eso como elemento para demandar la restitución. Y el demandado contesta que en realidad él detenta la posesión por más de 20 años, ¿sí? Ya en esa circunstancia, anuló ese título como un elemento que pueda justificar digamos, el derecho a exigir la restitución que tiene el actor. O incluso imaginemos supuestos de menor relevancia. Alguien que es demandado, ¿sí? Y se le acompaña como prueba de la demanda un título de propiedad. Y él contesta que tiene la posesión por más de un año, ¿sí? Ya sabemos que al año las acciones posesorias prescriben, en este caso, para el actor, ¿no? Bueno, también el título de propiedad en ese contexto resulta inerte, ¿sí? Estéril, a los fines de probar el derecho a exigir la restitución que tenía el actor, ¿sí? Por lo tanto, y resumiendo, si no tengo identificado al ocupante del inmueble, en primera instancia en la demanda pido un mandamiento de constatación, ¿sí? Siempre que tengo identificado o lo pude identificar al ocupante, tengo que incorporar como demandado también al, perdón por la redundancia, codemandado genérico. Tercera cuestión relevante en la demanda. Precisar los hechos que justifican que estoy en mi facultad de exigir la restitución de la cosa y en el caso del demandado que tiene el deber de restituir. Y cuarto, prueba que acredite el deber de restituir del demandado, ¿sí? Y en el cual se también dé cuenta de la posesión que detentaba yo sobre la cosa y que entregué a un tercero quien quedó en el deber de restituir. Los títulos de propiedad constituyen un indicio, pero no son determinantes para la resolución del proceso.